En este video lo que vamos a ver es la integral de Riemann. Integral de Riemann. Bien, básicamente de lo que se trata es de lo siguiente. Si ustedes tienen aquí el eje de las x y acá el eje de las f de x, o el resultado, pues las y. Sí, y si ustedes tienen la gráfica de una curva, la curva de una gráfica, perdón, de una función f de x, sí, donde f de x puede ser cualquier función, ¿no? Por ejemplo, f de x puede ser x cuadrada, o f de x puede ser 2x cuadrada más el seno de x, etcétera, ¿sí? No se les olvide que el resultado de estas es a lo que le llamo y, ¿sí? Entonces el resultado de la función f de x es a lo que le llamo y. O sea, si en esta x es igual con 2, entonces f de x es igual, bueno, como la x fue 2, entonces aquí deben de poner x al cuadrado, que será f de 2 al cuadrado y se me queda 4. Bueno, este 4 es a lo que yo le llamo y, es el resultado. Sí, básicamente es eso. Entonces, fíjense, de lo que se trata en la integral de Riemann, pues es desde un x establecido, un x0, por ejemplo un x igual con a, donde a puede ser, no sé, 5, 6, etcétera, hasta un x igual con b, donde b puede ser, no sé, a lo mejor 20, o cualquier otro número. Sí, entonces de lo que se trata aquí es que necesito el área bajo la curva. Sí, el área bajo la curva. Muy bien. El problema que tenemos es que nosotros sabemos sacar áreas, pero de figuras geométricas regulares, ¿sí? O sea, sabemos sacar perfectamente el área, por ejemplo, de un rectángulo. ¿Sí? Si ustedes tienen un rectángulo, pues esa es la base por la altura. Si tienen un pentágono, pues también sabemos sacar el área de un pentágono. Si es el apotema, ¿sí? Pues sabemos sacar su área. Si tienen un círculo y tienen su radio, pues sabemos sacar su área, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, de figuras que son regulares, podemos sacar su área, sabemos hacerlo. Pero fíjense que aquí, pues tenemos una curva rara, ¿sí? Que se puede complicar, ¿no? Incluso puede estar así, o así, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo sacar áreas, pues, de curvas que son, de figuras que tienen una curvatura extraña, ¿no? O sencilla, pero que pues no sabemos sacar áreas de figuras que tienen una curvatura rara. Fíjense que en el caso del círculo, bueno, la curvatura es regular, ¿sí? Estas figuras de acá pues tienen lados rectos, ¿sí? No son curvos, entonces para esas figuras sí sabemos sacar sus áreas, incluso para una elipse, etcétera, ¿sí? Pero si se complica la curva, pues no lo sabemos hacer. Incluso una pregunta es, bueno, ¿cómo lo hicieron para sacar el área de un círculo, no? Porque se dan cuenta que hay una curva, el área de de una elipse, pues sí la puedo sacar. Pero, perdón, no la puedo sacar hacia primera vista, ¿no? Quién sabe cómo lo habrán hecho. Fíjense que en el caso de un rectángulo, supónganse que mide 3 centímetros aquí, 1, 2, 3, y así mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, así la altura debería de medir 6 centímetros y la base debería medir 3 centímetros. ¿Sí? Si sacan uno de esos rectangulitos, ¿sí? Entonces el área sería 1 centímetro, 1 centímetro. Y su área, bueno, pues el área de ese rectangulito pues sería 1 centímetro cuadrado, ¿sí?
sea, 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces cada uno de estos es un centímetro cuadrado, cada uno de estos rectangulitos. ¿Cuántos rectangulitos hay? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces este rectángulo debería medir 18 centímetros cuadrados. Su área, el área del rectángulo, el rectángulo grande, pues sería 18 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo lo hice? Bueno, multipliqué 3 por 6. 3 así y 6 así, pues la multiplicación da 3 por 6. Entonces el área inmediatamente yo sé que sería la base por la altura, multiplicar en este caso 3 por 6, que me da 18 centímetros cuadrados. Eso sí lo sé hacer, es muy sencillo, ¿sí? Pero la pregunta es cómo lo hicieron aquí, ¿no? O en el círculo, porque fíjense que en el círculo, pues si se dan cuenta lo puedo cuadricular, ¿sí? De tal manera que cada uno de esos mida 1. Pero el problema son estos, fíjense que estos de aquí tienen una cierta curvatura, entonces ¿cómo le hace uno para calcular esos rectangulitos, ¿no? Digo, estas áreas. Una forma, pues a alguien se le puede ocurrir, bueno, pues haz más rectangulitos, ¿no? Hazlos más chiquitos, fíjense. Los hacemos más chiquitos. ¿Sí? Y entonces, los errores que estoy cometiendo, porque fíjense, aquí no se alcanza a formar un rectángulo completo. ¿Se fijan? Esto es lo que sobresale. Este es el error que estoy cometiendo si pretendo multiplicar rectangulitos, ¿sí? Pero si lo hago todavía más pequeño, fíjense, alguien me podría decir, pues hazlos todavía más pequeñitos, ¿sí? Y el error que vas a cometer aquí es más chiquito, ¿sí? Entonces precisamente en eso consiste la integral de Riemann, ¿sí? Hacer rectángulos cada vez más pequeñitos, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se hace eso. Miren, vamos a hacer un ejemplo bien específico para que entiendan en qué consiste esto. Supónganse que me dan la siguiente curva. Es el eje de las X's y este es el eje de las Y's, ¿sí? O son el resultado de las funciones, las f de x, ¿sí? Y me dan la siguiente curva, ¿sí? Y me piden sacar el área desde aquí, desde A hasta acá, hasta B, ¿sí? Me piden el área bajo la curva, o sea, esta área que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, déjenme ver si sigue grabando esto. Sí, sigue grabando. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer triangulando, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, de aquí hasta acá mide 38, ¿sí? Es decir, desde A hasta B mide 38 centímetros, ¿sí? A está en 7 centímetros. 7 centímetros. Y B está, pues si la aumenta en 38 debería estar en 45. Entonces, efectivamente está en 45. B está en 45 centímetros. ¿Sí? Entonces, quiero el área bajo esta curva, desde A igual con 7 centímetros hasta B igual con 45 centímetros. ¿Sí? Es decir, quiero, a ver, déjenme agarrar un color clarito. Uy, no está muy oscuro. Miren, quiero esta área. Esa área. ¿Sí? Bueno, originalmente como lo hicieron, pues vamos a suponer que este 38, a ver, lo vamos a dividir en cuadritos de 1 centímetro, estarían muy cortitos. A ver si lo hacemos de 4. A ver, 38 entre 2 a 19, ese va a ser el problema. A ver, 39, 40. Miren, vamos a hacerlo de 40. Voy a aumentar este rango en 2 centímetros. Hasta acá.
hasta B igual con 47 centímetros. De tal manera que este mida 40 centímetros. Ahorita van a ver por qué hice eso, ¿sí? Entonces, vamos a aumentar el área que quiero a 2 centímetros más, ¿sí? Es decir, hasta aquí, ¿sí? Muy bien. Entonces, esos 40, a ver, lo vamos a dividir en 4 centímetros. Los 40 centímetros los quiero dividir entre 4 centímetros y eso me queda 10. Entonces vamos a hacer 10 particiones. Es decir, a este intervalo, el intervalo desde A hasta B, que mide 40 centímetros, lo voy a dividir en 10 particiones, ¿sí? Entonces de aquí no se les olvide, es el tamaño del intervalo. ¿Sí? Y el tamaño del intervalo, ¿cómo lo saco? Pues simplemente, pues a 47 le quito 7, o sea, la receta sería B menos A, ¿sí? B menos A, ¿sí? Entonces, repito, si ustedes tienen hasta dónde quieren sacar el área y dónde empiezan a sacar el área, ¿sí? El tamaño del intervalo, pues tienen que restar menos y ya les va a quedar el tamaño del intervalo. Si se dan cuenta, pues B es 47 centímetros menos A, que son 7 centímetros, pues eso les queda 40 centímetros, que es el tamaño del intervalo, que es lo que obtuve con la regla. ¿Sí? Se dan cuenta, desde A hasta B, ahí me queda 40 centímetros. ¿Sí? Exactamente lo que queda aquí. Entonces, si ustedes dividen el tamaño del intervalo entre el tamaño de las particiones, pues eso les va a dar el número de particiones, ¿sí? Entonces el tamaño de la partición, el número de, bueno, vamos a ponerlo. De acá abajo, fíjense. De acá abajo va a ser el tamaño de la partición. Sí, y de acá arriba pues es el tamaño del intervalo. Y se le va a llamar de integración. ¿Sí? Que es ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo el número de particiones? Las particiones van a ser, ¿en cuántas veces se la voy a partir a este intervalo? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, vamos a hacerlo de una vez para que no se pierdan. Y ahorita sigo explicando lo demás. Entonces, cada partición va a ser de 4 centímetros. Entonces, hagan su regla. ¿Sí? Y hasta aquí es 4 centímetros. Y 4 pues sería 8. Y 4, 12. Y 4, 16. Y 4 serían 20. Y 4 serían 24. 28, 32, 36. Y la última sería 40. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es pues subir hasta que toque en forma perpendicular, hasta que toque a la curva de la gráfica. Aquí subo, ¿sí? Perpendicular. Fíjense que mi escuadra la estoy haciendo que coincida con el eje de las X. Aquí está la siguiente partición, ¿sí? Hasta que toque la curva de la gráfica, y así lo hago con cada partición, ¿sí? En forma perpendicular, subo, y así sucesivamente con cada partición, ¿sí? Bueno, dejen hacer las últimas. Me quedan 2. Forma perpendicular hasta que toque la gráfica. Y listo. Entonces, fíjense, hice 10 particiones. 1, 2, bueno, o sea, al intervalo lo partí en 10 particiones. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. ¿Sí? Entonces, pues el número de particiones, vamos a ponerlo así, el número de particiones, pues va a ser igual, aquí está, el tamaño del intervalo de integración entre el tamaño de la partición Sí, para no estar escribiendo tanto, lo podemos hacer así, miren, podemos poner n, que sea el número de particiones, es igual al tamaño del intervalo de integración, pues le puedo poner como i, entre el tamaño de la partición, pues le puedo poner p, ¿sí? Bueno, entonces, repito, el número de particiones, pues le puse n, el tamaño del intervalo de integración, pues le puse i, y el tamaño de la partición, pues le puse p. Entonces esta va a ser mi receta, ¿sí? Y el tamaño, fíjense, el tamaño del intervalo de integración, este de aquí, pues es i, que es el i de acá, ¿sí? Entonces la receta para el tamaño del intervalo de integración, pues sería, de aquí la saco, va a ser igual a b menos a, ¿sí? Entonces tengo dos recetas, esta de aquí, fíjense, vamos a ponerlas, esta receta que me da el tamaño del intervalo y el número de particiones, pues me lo da eso, ¿sí? Esta receta de acá abajo. Muy bien, entonces, ya que tenemos esas dos fórmulas, las voy a anotar por acá para que no se nos olvide. El número de particiones va a ser igual al tamaño del intervalo de integración entre el tamaño de la partición y el tamaño del intervalo de integración pues va a ser b menos a, ¿sí? Donde b pues es donde termina el límite de integración y a es donde empieza el límite de la integración, el intervalo de integración. Entonces vamos a borrar esto. ¿Cuántas particiones debo de poner? Bueno, eso me lo pueden proponer en el problema. Me lo puede decir el profesor o la profesora. O yo lo puedo decidir, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si se acuerdan, no puedo calcular el área de esta curva porque no sabemos sacar áreas de curvas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Voy a aproximar estos así. A ver, no alcanzo a ver, pero creo que ustedes sí lo ven. Ahí está, fíjense. ¿Sí? Un rectangulito y fíjense que voy a cometer este error acá arriba. ¿Sí? Porque la curva termina antes, pero es un error pequeño. En ese rectangulito vamos a hacerlo con el siguiente. El siguiente pues quedaría hasta aquí. ¿Se fijan? Y el error, se voy a calcular el área de ese rectangulito que se lo hace hacer. Y el error que voy a cometer pues es este que está acá arriba. Porque la curva termina antes. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer el siguiente y así con todos los demás. ¿Sí? Hasta aquí. El error que voy a cometer es este. Etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver con el siguiente. Fíjense que aquí el error es muy grande. ¿Sí? Muy bien, el siguiente. Hasta aquí estoy cometiendo también ese error. Y así con todos los demás. ¿Sí? Ahorita los pongo.
fíjense que cada recta que estoy poniendo parte de donde se cruza esta altura con la curva, ¿eh? Entonces aquí donde empezaría el siguiente rectangulito, pues aquí, ¿sí? Ahí está. ¿Dónde empezaría el siguiente rectangulito? Pues aquí, ¿sí? Ahí está. El error que estoy cometiendo es este, acá es este. Y el último, pues, ¿dónde comenzaría el rectangulito? Pues aquí. ¿Sí? Ahí está, y es el error que estaría cometiendo. Bueno, entonces, el área bajo la curva, bajo la curva le vamos a llamar A, que es exactamente el área, ¿sí? Y nosotros lo vamos a aproximar con cada uno de estos rectangulitos. Miren, el primer rectangulito tiene un área 1, le voy a llamar área 1, ¿sí? El área 1, ¿sí? Pues ¿quién va a ser? Pues es la base de aquí hasta acá. Bueno, dejen echar para allá. A ver, para que me deje pasar, 7, A sería igual a 7 centímetros. Igual a 7 centímetros. ¿Sí? Ahí empieza ese. Lo hice para acá por lo siguiente. Fíjense, de aquí hasta acá, pues sería la base 1. Voy a poner otro color para que no se confundan. De aquí hasta acá sería la base 1. Y la altura del rectangulito, o sea, hasta donde está la curva, pues sería la altura 1. Entonces el área 1 sería la base 1 por la altura 1. ¿Sí? Pues vamos a medirlas. Fíjense. La base 1, bueno, ya sabemos que son 4 centímetros, ¿se acuerdan? Cada partición de estas era de 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, esta de aquí, la base 1, mide 4 centímetros. De hecho, todas las bases de todos los rectangulitos van a medir lo mismo, 4 centímetros. Y la altura, pues la mido, ¿sí? Me da 10 centímetros. La altura 1 sería 10 centímetros. Entonces, el área 1, pues sería base 1, 4 centímetros. Por la altura 1, pues 10 centímetros. Y eso me queda 40 centímetros cuadrados, ¿sí? Normalmente lo hacemos para la altura 2. La altura 2 sería de aquí hasta acá, ¿están de acuerdo? Y la base pues sería la misma de acá. Entonces, a ver, la altura 2 mide 11.5 centímetros. La altura 2 es 11.5 centímetros, ¿sí? Y entonces ya tengo el área 2 para el siguiente rectangulito. El área 2, ¿sí? Pues sería la base 2 por la altura 2. La base 2 pues es de aquí hasta acá, esa es la base 2 y la altura 2, ¿sí? ¿Cuánto me queda? Pues la base 2, no se les olvide que todas las bases miden 4 centímetros. 4 centímetros por 11.5 centímetros. ¿Es cuánto me queda? 4 por 5, 20, 44, 46 centímetros, ¿sí? ¿No? Y son centímetros cuadrados. Y sucesivamente con todos los demás, ¿sí? Aquí tendría la base 3 de aquí hasta acá. Esa es la base 3. Y la altura 3 pues sería de aquí hasta acá. Esa sería la altura 3. ¿Sí? Vamos a medir las... A ver, voy a poner acá las alturas. La altura 1 pues es 10 centímetros. La altura 2 pues sería 11.5 centímetros. La altura 3 pues es la que tengo que medir. La altura 4, la altura 5, la altura 6, la altura 7, la altura 8, la 9 y la 10. Todas las tengo que medir. Sí, muy bien. Entonces, vamos a hacerlo. La altura 3 sería esta. Me queda 13 centímetros. 13 centímetros. La altura 4, ¿sí? Sería 15.5.
centímetros. La altura 6, esta es la altura 4, no se les olvide. Bueno, ya no voy a poner tantos números para que no se confundan. Esa sería la altura 5, de aquí hasta acá, hasta el eje X, y me queda 18 centímetros. Sí, la altura 6, de aquí hasta acá, me queda 22 centímetros. La altura 7 sería 26 centímetros. La altura 8 sería 29 centímetros. La altura 10 me queda 31 centímetros. Sí, estoy midiendo de aquí hasta acá, ¿eh? Y la altura 10, perdón, pues sería 33 centímetros. Es decir, desde aquí hasta acá mide 33 centímetros. 33 centímetros. Y no se les olvide todas las bases. La base 1 es igual a la base 2, es igual a la base 3, es igual a... y sucesivamente es igual hasta la base 10 y todas ellas miden 4 centímetros. Lo pude haber hecho de diferentes tamaños. De hecho, formalmente se tienen que hacer de diferentes tamaños. ¿Sí? Bueno, pero para simplificar, pues todas las bases las hacemos del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar la altura 2, la altura 3, perdón, que es la altura 4, la altura 5, la altura 6, la altura 7, la altura 8, perdón, el área, son áreas. El área 4, el área 5, el área 6, el área 7, el área 8, el área 9 y el área 10. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacerlo. A ver, el área 3, pues fíjense que este es el área 3. A ver, vamos a ponerlo aquí. Sería de este rectangulito, sería el área 3. El siguiente rectangulito tiene área 4. El siguiente rectangulito tiene área 5, es 4. Este rectangulito tiene área 6, área 7, área 8, área 9 y el último rectangulito hasta arriba tiene área 10. ¿Sí? Muy bien, entonces el área 3, que es este de aquí, ¿sí? Es la base 3 por la altura 3, pero la base mide 4 centímetros por la altura 3, ya la tengo acá, que son 13 centímetros. ¿Sí? Y eso si lo hacen, a ver, 4 por 3, 2, son 52 centímetros cuadrados. Lo meten en la cálculo, ¿eh? El área 4 pues sería la base 4 por la altura 4. La base 4, bueno, todas las bases son iguales. 4 centímetros por la altura 4, ya la medí, es 15.5. 5 centímetros, a ver, eso me queda 62, si no estoy mal. 62 centímetros cuadrados. La altura 5, pues nuevamente sería la base, que son 4 centímetros, por la altura 5, pero la altura 5 es 18 centímetros por 18 centímetros, y eso me queda, 32, 72 centímetros cuadrados. La altura 6, pues es la base, que son 4 centímetros, que multiplica la altura 6, que son 22 centímetros, ¿sí? Y eso les queda 88 centímetros cuadrados, ¿sí? La altura 7, pues sería la base, que son 4 centímetros, por la altura 7, que serán 26 centímetros, y eso me queda, ¿qué es? 24, 8, 104 centímetros cuadrados. La altura 8 serían 4 centímetros por, el área 8. El área 8 sería la base, que son 4 centímetros, por la altura 8, que son 29 centímetros. ¿Sí? Eso me queda, a ver, son 8, 116 centímetros cuadrados. El área 9 sería la base, 4 centímetros, por la altura 9, que son 31 centímetros. Si meten eso a la cálculo, eso les queda 4, 12, 124 centímetros cuadrados. Y finalmente el área 10, pues sería la base de este rectangulito por su altura. La altura 10, que son 33 centímetros. Y eso les queda, a ver, 132 centímetros cuadrados. ¿Sí?
Muy bien, entonces, pues ya, eso haciendo mediciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtenemos el área exacta de bajo la curva? Bueno, el área exacta va a ser aproximadamente igual, ¿sí? Y es aproximadamente igual porque, repito, me estoy pasando aquí por estas pequeñas áreas, ¿se fijan? O sea, el área bajo la curva, el área exacta, no es exactamente igual a la suma de todas estas áreas porque hay estos pequeños errores, pero pues es muy aproximado, ¿sí? Entonces el área bajo la curva, que es el área verde, pues va a ser el área aproximadamente. Este simbolito de aquí quiere decir aproximado. Es un igual ondulado. Cuando ven algo así es aproximado. Entonces el área bajo la curva es aproximadamente igual al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más el área 5 más el área 6 más el área 7 y así sucesivamente hasta el último área más el área 10. ¿Sí? Y aproximadamente, porque repito, cada rectangulito se está pasando por esta parte de acá arriba que la puse rayada. Es el error que estoy cometiendo. Pero bueno, es una aproximación, si se dan cuenta, es una aproximación. Entonces, lo que tienen que hacer es sumar todas estas áreas que obtuvimos, 40 centímetros más 46 más 52, ¿sí? Tenemos que sumar todas esas áreas. Entonces vamos a hacerlo. Agarran su cálculo, hay que sumarlas. A ver, son 36 más 52 más 62 más 72 más 88 más 104, ya voy acá, 104 más 116 más 124 más 132. Bueno, si no cometí algún error con la calco, el resultado que me da es que el área A exacta bajo la curva es aproximadamente igual a 836 centímetros cuadrados, ¿sí? Aproximadamente igual. Sí, entonces, pues básicamente en eso consiste la integral de Riemann, ¿sí? En sumar rectangulitos cuya área es muy sencilla de sacar. Cada uno de estos rectangulitos tiene una fórmula de área similar a esta, que es simplemente una multiplicación. Y fíjense que cada rectangulito tiene sus lados rectangulares, perdón, rectos, ¿sí? La curva no, la curva tiene una curvatura y la curvatura pues no no sé calcular el área bajo la curva así en forma directa. Entonces primero se hace una aproximación, así, es una forma de calcular áreas, ¿sí? Y la otra forma es, más bien la misma forma, pero ya haciéndolo más exacto, pues es reducir el tamaño de las bases, es decir, hacer rectangulitos cada vez más pequeñitos, de tal manera que no se cometa tanto error, ¿sí? Fíjense, vamos a hacerlo. Entonces repito, fíjense, el área exacta bajo la curva es aproximadamente igual a la suma de las áreas de cada rectangulito. Y aquí calculé las áreas de cada rectangulito y para eso tengo que calcular, tengo que medir las alturas a la curva, ¿sí? Claro, en este caso pues no sé la función, por eso es que si supiera la función podría calcular las alturas, pero como nada más me dan la curva de la gráfica de la función, entonces tengo que medirlas, ¿sí? Fíjense algo interesante, voy a borrar. Algo interesante que ocurre ahí es que el área exacta es aproximadamente igual a el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más el área 5 más el área 6 más el área 7 más el área 8 más el área 9 más el área 10. ¿Sí? Muy bien, déjenme ver si sigue grabando esto. ¿Sí?
Entonces, vamos a poner quién es el área 1. El área 1 pues es la base 1 por la altura 1. Más el área 2. ¿Quién es el área 2? Pues es el área 2, perdón, la base 2 por la altura 2. Por la altura 2. Altura 2. Más el área 3, ¿quién es? Pues la base 3 por la altura 3. Más el área 4, ¿quién es el área 4? Pues sería la base 4 por la altura 4. Más el área 5, ¿quién es? Pues la base 5 por la altura 5. Más el área 6, pues es la altura 6 por la base 6 por la altura 6. Más y sucesivamente. Altura 7, la base 7 por altura 7 más la base 8 por la altura 8 más la base 9 por la altura 9 más la base 10 por la altura 10. ¿Sí? Muy bien, pero fíjense que todas las bases son iguales. Base 1 es igual a la base 2, es igual a la base 3, es igual a la base 4, que en este caso son 4 centímetros, y a eso le voy a llamar simplemente B. ¿Sí? Entonces, en lugar de poner B1, pues simplemente pongo B por la altura 1, más, en lugar de poner B2, como es igual a B1, pues simplemente le pongo B por la altura 2, más base 3, pero en lugar de poner B3, pues le pongo B porque es igual a la base 2 y es igual a la base 1 por la altura 3, más la base 4, pero la base 4 es igual a la base 3, igual a la base 2, igual a la base 1, entonces simplemente le pongo B por la altura 4. Y así sucesivamente todas las B's, pues simplemente las pongo como B por su correspondiente altura, aquí más B por la altura 6, más aquí pues sería B por la altura 7, más aquí sería B por la altura 8, más B por la altura 9, más B por la altura 10. Sí, entonces repito, como todas las bases son iguales, entonces les pongo B, ¿sí? Pero fíjense que bajo esa condición, pues la B aparece aquí, acá, 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 aquí, aquí, aquí y acá. O sea, está entonces, es un factor común. Y como es factor común, pues la puedo factorizar. ¿Sí? Entonces eso de ahí, ¿qué me quedaría? Pues factorizo a la B, ¿sí? Y en ese paréntesis voy a poner lo que me sobre, ¿sí? Bueno, entonces fíjense bien. Del primer término, factorizar quiere decir poner esta suma en una forma de multiplicación, ¿sí? Y ¿cómo lo hago? Pues pongo un paréntesis para indicar que es multiplicación y la B la saco de este paréntesis. Es una forma coloquial de decirlo, ¿sí? O una forma muy intuitiva de decirlo, ¿sí? Entonces, de aquí factorizo la B, es decir, la saco del paréntesis. ¿Quién quedó? Pues la H1. De aquí factorizo la B, es decir, la saco del paréntesis. ¿Quién quedó? Pues H2. Más, de aquí a factorizar la B, es decir, la saco del paréntesis. ¿Y quién quedó? Pues H3. Más, de acá factorizo la B, ¿y quién quedó? O sea, la B la saco del paréntesis, acá ya la saqué del paréntesis. Me queda H4. Y así con todos los demás. Fíjense, de aquí factorizo la B, o sea, la saco del paréntesis. Me queda H5 más la B. La factorizo, la echo para afuera. Y lo que me queda es H6 y sucesivamente H7 más H8 más H9 más H10. ¿Sí? Entonces fíjense algo bien curioso. El área exacta va a ser aproximadamente igual a esto. ¿Sí? Es decir, lo único que tienen que hacer ustedes es sumar todas las alturas y multiplicarlos por la base, siempre y cuando todas las bases sean iguales. ¿Sí? Entonces fíjense acá, vamos a sumar todas las alturas. A ver, déjenme borrar este de acá. Lo voy a borrar. Y ahorita lo pongo. Vamos a sumar todas las alturas. Entonces la suma de todas las alturas, a ver, son 21.5 más 13 más 15.5. Estoy sumando las alturas, más 18, más 18,
más 22, más 26, más 29, más 31, más 33, igual. Eso me queda 209 centímetros. Es decir, la suma de todas estas alturas me da 209 centímetros, ¿sí? Entonces, a ver, entonces vamos a sacar el área. El área aproximada es igual. ¿Cuánto mide la base? Bueno, pues la base, si recuerdan, era esta de aquí, que todas eran lo mismo, y todas miden lo mismo, 4 centímetros. Entonces, tienen que ustedes multiplicar 4 centímetros por la suma de todas las alturas. La suma de todas las alturas fue 209 por 209 centímetros. 209 centímetros. Si meten eso a la calcu, ¿sí? Son 4 por 9, 36, 4 por 0, 0 y 4 por 4. Son 836, perdón, 836 centímetros cuadrados. Que es lo mismo que me dio acá, ¿se fijan? Entonces aquí en adelante la receta es muy sencilla. ¿Sí? Si usted quiere el área aproximada, vía rectangulitos como estos, entonces multiplique B por la suma de las alturas. ¿Sí? Entonces no se les olvide, aquí esta B, pues es los 4 centímetros que tenemos acá, ¿sí? Que es esta B. Y este 209 que está aquí, pues es la suma de todas estas alturas. ¿Sí? ¿Qué es eso de ahí? Sí, entonces la receta básicamente es esta. Base por la suma de todas las alturas. ¿Sí? Muy bien, fíjense, va rápidamente. Vamos a suponer que los rectangulitos los hago del doble de tamaño. ¿Sí? Vamos a borrarle aquí. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. De aquí, fíjense que este rectangulito pues llegaría hasta acá y el error todavía es mayor, ¿se fijan? De acá voy a hacer el rectangulito del doble de tamaño. ¿Sí? A ver, entonces vamos a borrar esto y el rectangulito quedaría hasta acá. Hasta ahí. Ese sería todo el error. Entonces, si se fijan, estoy haciendo los rectángulos del doble de tamaño. Voy a borrar esto. ¿Sí? Borro esto y el rectangulito llegaría hasta acá. Y el error pues sería este. ¿Sí? De acá pues hago lo mismo. Borro esto y acá borraría este. ¿Sí? Entonces aquí pues borraría esto. De acá esto y me quedaría así. Fíjense que los errores que estoy cometiendo son todavía más grandes. ¿Sí? Entonces, pues este sería el área 1, este sería el área 2, el área 3, el área 4, el área 5. Nada más tendría 5 áreas. ¿Sí? Y se reducen las alturas. Esta sería la altura 1, que era la altura 1 la borré. La altura 3 la eliminé. La altura 5 la eliminé. La altura 7 la eliminé. Y la altura 9 la eliminé. ¿Se fijan? Entonces nada más me quedé con esas alturas. Que sería, en este caso, ahora le voy a renombrar área 1, altura 1, altura 2, altura 3, altura 4 y altura 5. ¿Sí? Entonces, lo pueden verificar fácilmente, ¿no? La altura, esta sería 11.5, que es esta. La altura 2, pues sería 15.5, que es esta. La altura 3, pues sería 22, ahí está. La altura 4, pues sería 29, ahí está. Y la altura 5, pues sería 33, aquí está, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues en este caso, esta no sería
el área, pues ahora sería nada más la suma de 5 áreas, el área 1 más el área 2, más el área 3, más el área 4, más el área 5, ¿sí? Muy bien, acá, bueno, pues hay que borrar esto. Nuevamente mi receta pues sería la base por la altura 1, perdón, la altura 1, más altura 2, más la altura 3, más la altura 4, más la altura 5. Altura 5, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto es la base ahora? Pues si se dan cuenta se duplicó, ¿sí? De aquí hasta acá, pues son 8 centímetros, la base sería 8 centímetros, ¿sí? Entonces, la base, que es igual a la base 1, es igual a la base 2, es igual a la base 3, igual a la base 4, igual a la base 5, pues ahora son 8 centímetros, ¿sí? De aquí hasta acá, que sería la base 2, serían 8 centímetros. De aquí hasta acá, son la base 3, 8 centímetros, y así, ¿sí? Muy bien, entonces la receta que vimos hace rato es que multiplique la base por la suma de las alturas, ¿sí? Hay que sumar estas alturas. A ver, vamos a hacerlo rápidamente. A ver, son 11.5 más 15.5 más 22 más 29 más 33. Igual. Me queda 111 centímetros. 111 centímetros. ¿Sí? Entonces, pues ya puedo calcular el área aproximada. El área aproximada va a ser igual a la base, que son ahora 8 centímetros, por la suma de las alturas. La suma de las alturas, pues fue 111 centímetros. ¿Sí? Y si hacen esa multiplicación les va a dar 888 centímetros cuadrados. ¿Sí? Fíjense que con esta partición, o sea, en este caso el intervalo de integración lo partimos en 1, 2, 3, 4 y 5 particiones. ¿Sí? Y con esa partición el área va a ser igual aproximadamente a 888 centímetros cuadrados. Cambió, ¿sí se dan cuenta? ¿Cuál es más exacta? Bueno, pues si se dan cuenta aquí estoy cometiendo errores más grandes que en la anterior. Entonces seguramente esta es más exacta. ¿Sí? De hecho es más exacta. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Pues me doy cuenta de que si hago las particiones cada vez más pequeñitas, el error que cometo es más pequeño. Y entonces el área exacta debe ser cuando estas particiones son tan pequeñitas, muy pequeñitas, ¿sí? O sea, tendiendo a 0. Bueno, pues básicamente en esto consiste la integral de Riemann, ¿sí? Calcular rectangulitos, el área de rectangulitos, sumarlos, pero haciendo tender el tamaño de la partición a 0. Sí, que eso lo vamos a ver en otro video, cómo se hace, pero básicamente nuestra receta aquí es pues va a ser esta, ¿sí? Entonces, fíjense que nada más una última cosa, aquí la base pues fue 8 centímetros y la suma de las alturas, esta de aquí, pues fue los 111 centímetros, ¿sí? Muy bien,